Señor, te damos las gracias por este día. Creo que todos nosotros aquí pues conocemos de tu inmenso amor, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas nuestro corazón dispuesto para escuchar el día de hoy, para atender tu palabra, Señor, para aprender, para poder entender un poco más de lo que tú dejaste para nosotros, Señor, en tu palabra, para comprender un poco más de tu amor hacia cada uno de nosotros, Señor, de todas esas cosas inmerecidas que tú nos has dado a pesar de todo, Señor. A pesar de que somos pecadores, a pesar de todas esas situaciones, tú nos has amado y nos has dejado preparados, Señor, para luchar esta batalla en tu nombre, Padre. Amén. Tomemos asiento. Hoy vamos a ver un pequeño tema, un pequeño digo yo, pero conlleva bastante, ¿verdad? Yo lo nombré hace un poco luego, gracia en el Espíritu Santo. Y como todos ustedes saben, la gracia es algo que que ninguno de nosotros merece, es un regalo no merecido. La salvación para nosotros fue algo no merecido y en el Espíritu Santo podemos encontrar algo igual. O sea, a pesar de nuestros pecados y todo lo que hemos vivido, realmente el Señor no tenía por qué dejarnos un consolador, alguien que nos guiara, que nos cuidara. Entonces vemos gracia en el Señor, incluso en eso también, que después de haber partido el Señor Jesucristo, nos dejó un consolador que nos pudiera guiar. Esto lo vamos a ver, pero yo lo tomé un poco en contexto con los temas anteriores en los que estuvimos hablando sobre el hijo perdido. Si ustedes se fijan, hay varias posturas ahí y Jerry tocó dos de ellas, los dos hijos. Uno de ellos que fue el que se centró en pedir sus cosas, le pidió a su padre que le diera su herencia en vida. Vino el padre, vendió todo, se deshizo de sus cosas y le entregó su dinero. Vino el hijo y se fue. Dice que lo fue a despilfarrar por donde no pudo y como pudo. Dice que fue a gastarlo en rameras, en bebidas, en todo lo que pudo él imaginar. En este contexto, pues él llegó a un punto de quebranto donde encontró que se encontraba en una situación muy complicada, donde no tenía ni siquiera que comer. Dicen que pues consiguió un trabajito cuidando cerdos en una porqueriza y lo único que él deseaba a veces en ese momento pues era comer las algarrobas, que son una especie de vainas con semillas dentro, que eso solo se lo daban a los cerdos, pero en su necesidad él deseó comer eso incluso. O sea, hasta ese punto de quebranto se llevó su vida por las decisiones que tomó. Luego de eso, pues vemos que él recapacita y habla con el Señor y le dice: Señor, yo sé que he pecado contra el cielo y contra mi Padre, y toma la decisión de ir donde su Padre y expresarle su quebranto a él. Luego vemos que su Padre lo recibe con alegría a pesar de todo lo que había sucedido. Entonces estamos viendo aquí una actitud del Padre de reconciliación, de perdón, de alegría, de amor hacia su Hijo. Luego vemos la otra postura, que es el otro hermano, el cual fue que llegó cuando ya estaban celebrando al primer hermano, al hermano menor que había regresado, y su postura fue de enojo. O sea, de enojo porque no entendía qué pasaba en esa celebración, no entendía por qué tanto jolgorio, y uno de los sirvientes le dijo: tu hermano regresó y tu papá está alegre, mandó a matar al cabro más gordo para poderlo festejar. Entonces él entró en una actitud de rebeldía y comenzó en esa situación de: no, yo no quiero entrar, y el papá salió a velar por él, a pedirle que por favor entrara. Entonces nuevamente vemos un padre que está buscando a sus hijos, que está velando por sus hijos. Él ama a sus hijos. Entonces en esta historia vemos la postura de los dos hijos y vemos la postura del padre, pero sí un poco por encima. Entonces este tema va orientado un poquito por ahí, porque mientras leía el versículo principal, que es en el que nos vamos a basar, me estaba acordando de esta historia y yo digo: pues chica, es cierto. Entonces vamos a ver el versículo del que les estoy hablando. Continuemos, señor, ahí. Estamos hablando de Lucas 11:13, el cual nos dice: pues si vosotros siendo malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Creo que comenzamos a comprender un poquito de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Dice, cuanto más vosotros siendo malos, o sea, nos está hablando a nosotros. Si nosotros siendo malos, si nosotros a veces en nuestras actitudes de pecado, en nuestras actitudes de enojo, en nuestras actitudes que no son acorde a la voluntad del Señor, nos preocupamos por darle lo mejor a nuestros hijos. Imagínense el Padre, que es el que nos puede brindar el Espíritu Santo, dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Y yo me ponía a reflexionar en la historia que les acabo de comentar de los temas anteriores. Ahí no escuchamos si el Padre era bueno, si el Padre era malo, pero sí vemos que el Padre tuvo una actitud de dar a sus hijos, de recibir a sus hijos, de amor hacia sus hijos. O sea, Él en ningún momento los rechazó. O sea, a pesar de que el primer hijo de ellos, el menor, a pesar de que él fue el que pidió su herencia y la despilfarró, su padre lo recibió con amor. Su padre le dio aún más de lo que ya le había dado, de lo que le pertenecía por derecho. O sea, él ya le había dado los bienes, los vendió todos los bienes que él tenía para él y los entregó a su hijo. Él fue, lo gastó como pudo. Pero ¿qué pasó? Cuando el hijo regresó, el padre, su actitud no fue de, no, vos ya te di tu dinero, yo no puedo gastar más en vos. Su actitud fue de alegría, de amor, de reconcilio, de esa emoción de poder ver nuevamente a su hijo, de saber que su hijo estaba vivo. Porque imagínense, con todo lo que le dio de herencia, no sabemos cuánto tiempo se perdió. Imagínense ustedes como padres, nosotros como padres, perder a uno de nuestros hijos durante 6 meses, 1 año, y no tener un mensaje, no tener una llamada. En este tiempo es más fácil, pero imagínense en aquel tiempo que una carta tardaba tiempo en llegar de un lugar a otro, y ni siquiera eso había recibido tal vez el padre. O sea, él estaba preocupado, él estaba constricto, él estaba destruido tal vez internamente por no saber dónde estaba su hijo. Al momento de su hijo regresar, él se encuentra con una situación de alegría. Entonces, viendo esta situación de nosotros como padres hacia nuestros hijos, a pesar de lo malos que nosotros podamos ser, las dádivas son esos regalos que se dan. Entonces, imagínense nosotros cómo nos preocupamos por nuestros hijos. Y a veces, tal vez nosotros no lo vemos, pero sí lo ven las personas de afuera. Las personas de afuera, y nosotros incluso a veces caemos en esa situación, ¿verdad? De que vemos una persona en la calle, es peste. No, esa persona no sirve. Pero véanla con sus hijos es diferente. Ella vela por sus hijos, ella se preocupa por sus hijos. Nosotros puede que nosotros seamos lo mismo, o sea, tal vez afuera nosotros nos ven como los malos, como los desagradecidos, como vulgares, no sé. Nos pueden ver de diferentes maneras, podemos ser malos ante los ojos de otras personas, pero con nuestros hijos la cosa cambia. Nuestros hijos son nuestra sangre, son nuestra herencia, y nosotros nos preocupamos por ellos en todo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a ese punto, imagínense el Padre Celestial, que fue quien nos creó, que fue quien nos dio vida, que fue quien pudo dar a su único hijo para el sacrificio de la vida eterna para con cada uno de nosotros, para poder pagar nuestros pecados. ¿Cuánto nos amará? ¿Cuánto nos ama? Él entregó a su hijo para el perdón de nuestros pecados, pero aún así, Él vio de antemano que nosotros necesitábamos más ayuda, porque solos no podemos, y todo lo hacemos en Cristo que nos fortalece, pero aún así, en nuestros días más oscuros, necesitamos una compañía, y es cuando entra el Espíritu Santo, que es ese ser que nos va a acompañar en todo tiempo, porque en el momento que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, viene el Consolador, que es el Espíritu Santo, a morar en cada uno de nosotros. Y Él tiene varias funciones que vamos a ir viendo detalladamente ahorita más adelantito. Y es en eso a lo que me quiero enfocar partiendo de este versículo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me da a mí? Y dice, a los que se lo pidan. Pero nosotros lo pedimos por medio de Jesucristo cuando nosotros creemos en Él. Porque si estamos creyendo en Él es porque tenemos la necesidad en nuestro corazón. En nuestro corazón se ve la necesidad de conocer al Padre. Se ve la necesidad de reconciliarnos con el Padre. Porque no hay otro medio para reconciliarnos que no sea Jesucristo.
Y una vez que nosotros conocemos la vida en Cristo, nosotros conocemos las batallas que tenemos que librar, conocemos las necesidades que tenemos como cristianos cada uno de nosotros. Porque no es que conocimos a Jesucristo y ya soy bueno. No, nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es la carne, y esas situaciones complejas con las que vivimos. Nosotros sabemos que algo es pecado, yo sé que robar es pecado, pero como lo hablaba con los hermanos de la 9, que me sirvió mucho hablar con ellos el día de ayer, el pecado está latente cada día. Entonces, imagínense, yo les decía a ellos, imagínense Moncho doblado, usted tiene 500 lempiras aquí, pero vengo yo y usted se fue y no hay nadie más a mi alrededor. Yo los tomo, los meto en medio de este libro, en medio de esta Biblia, incluso, pues imagínense el nivel de pecado, ¿va? Robando y metiéndolo en la Biblia. Entonces, ¿y quién se da cuenta? ¿Quién me vio? No me vio nadie. A menos que pasara otro de los hermanos por la ventana y me viera cuando lo estoy poniendo ahí. Pero caso contrario, nadie se da cuenta. ¿Y quién me dice si está bien o está mal? Porque yo conozco que es pecado, pero mi naturaleza muchas veces me impulsa. Y no solo con el robo, a veces el pecado me impulsa con la mentira, con la lujuria y otras situaciones más, ¿verdad? Diversos pecados que son los que nos aquejan a cada uno de nosotros. Entonces, ahí es donde entra el Espíritu Santo, que es mi compañía. Porque en esa situación, no sé si ustedes los han experimentado, yo se los dije a ellos que a mí me ha pasado en más de una ocasión, que ahora que estamos en una vida en Cristo, antes de cometer un pecado, no sé, internamente, y yo se lo retribuyo al Espíritu Santo, uno reflexiona, hey, este es pecado, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? No, pero es que es pecado. Entonces uno tiene un freno que lo detiene de cometer esos pecados. Y eso es lo que nos dejó el Señor, eso es lo que nos prometió Jesucristo, que nos iba a dejar una compañía, un consolador. Y esto lo vamos a continuar viendo ahorita. Está entre las funciones y las acciones del Espíritu Santo. Dele, semana. ¿Otra vez? Casi no se va a poder leer ahí, pero dice la primera, el Espíritu Santo nos guía y nos enseña. Y eso lo podemos ver en Juan 16:13, que dice, ahí está el versículo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Entonces, nos está diciendo, es algo que Jesús nos dijo en ese momento. Jesús estaba hablando a los discípulos sobre la venida del Espíritu y Él explicaba que el Espíritu de verdad les guiaría hacia toda la verdad y les revelaría cosas que están por venir. Esto indica que el Espíritu Santo es una guía para los creyentes que buscan de la verdad y de comprender la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, en aquel momento pues estaba Jesucristo, quien era quien instruía, quien les enseñaba, quien nos guiaba. Pero Jesucristo tuvo que partir. Y ahora, ¿quién nos enseña? ¿Quién nos instruye? ¿Quién nos guía? Y para eso entra el Espíritu Santo. Porque nosotros ahora tenemos la palabra, tenemos la Biblia, pero en la Biblia uno puede darle el contexto que quiere, y ese es el problema que hemos tenido con muchas iglesias, que dan un contexto equivocado a la palabra. No está el Espíritu Santo detrás guiándonos para buscar la verdad, guiándonos para encontrar la verdad, el verdadero significado de la palabra para lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Porque el significado realmente es el mismo. El significado de la palabra siempre va a ser el mismo. Ahora bien, cómo cada uno de nosotros lo interpreta, ahí es donde está el detalle, ¿va? Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo, para que nos dé una correcta enseñanza, una correcta guía, una correcta interpretación de lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y esto pasa igual en nuestra vida diaria. Cuando nosotros estamos en estas situaciones complicadas, ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, no sé qué es lo que debo hacer, no sé cómo debo actuar. Señor, dame la dirección. Pero a quien asignó el Señor para darnos dirección es al Espíritu Santo. Porque dice que Él es el encargado de darnos dirección. Pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta. A ver, si no me estoy equivocando. Dice, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo, si ustedes entienden, es una conexión entre nosotros y el Señor. Nosotros no podemos hablar directamente con Dios porque no se nos va a entender ni vamos a entender. Entonces, el Espíritu Santo está en medio como intermediario para poder dar el mensaje que nosotros queremos transmitir, que el Señor lo reciba, y el Señor a través del Espíritu Santo también nos da dirección, también nos da guía. Tal vez nosotros no lo entendemos tal cual, tal vez nosotros no escuchamos como los apóstoles en aquel entonces, que escuchaban lo que el Señor les decía, porque era diferente. Ahora nosotros lo que tenemos es el Espíritu Santo, y Él es el que nos guía. Tal vez nosotros no lo escuchamos, no escuchamos que nos diga, Jorge Luis, dice el Señor que no cometas pecado porque es malo. Jorge Luis, dice el Señor que vayas a la iglesia porque necesitas aprender más. Jorge Luis, dice el Señor que no mintas porque eso es pecado. No, las cosas son diferentes ahora y el Espíritu Santo trabaja en mi interior y me dice cuando algo está bien, cuando algo está mal, y me da la pauta para tomar direcciones correctas. Ok, como siguiente punto, tenemos, vamos a darle ahí, siguiente, que lo deje como 2. Tenemos que el Espíritu Santo nos consuela y nos da paz. Creo que esto muchos de nosotros lo necesitan día con día, ¿verdad? Ante las situaciones con las que vivimos. Tantas situaciones de estrés, de preocupaciones, problemas, y a veces no hallamos dónde recurrir. A veces nosotros primero recurrimos a las amistades, cuando realmente hay primero que recurrir al Señor. Y al Señor recurrimos por medio del Espíritu Santo, que está como intermediario, como les comentaba. Y dice, yo rogaré al Padre, y siempre esto lo decía Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús les aseguró a sus discípulos que después de su partida, porque Él era el primer consolador de nosotros, que después de su partida enviaría al Espíritu Santo como un consolador y ayudador. Jesús les promete que este Espíritu estará con ellos para siempre. Esto muestra el amor y la preocupación de Jesús por sus seguidores, asegurándoles que no estarán solos y que tendrán la presencia del Espíritu Santo como su guía y apoyo constante. Imagínense cuánto nos amó Jesús, cuánto nos amó el Señor, que primero mandó a Jesucristo para que cumpliera su obra, su misión. Pero aún así, Él estaba pensando más adelante que nosotros íbamos a necesitar siempre un consolador, que íbamos a necesitar un apoyo. Y a veces lo que pasa es que nosotros no escuchamos. Pero como les decía en el devocional el día de ayer, en los días más oscuros, en los momentos más preocupantes, en los momentos más difíciles, nosotros nos sentimos quebrados, nos sentimos destrozados, nos sentimos que no hay camino, que no hay salida. Pero sí hay alguien que está con nosotros y es el Espíritu Santo consolándonos. Lo que pasa es que no escuchamos. O sea, el Espíritu Santo está para con nosotros y el Espíritu Santo lo que nos va a decir es buscar la Biblia, andar a leer, pedir consejo, hablar con tu pastor, orar, porque cuando nosotros oramos tenemos respuesta. Y a veces el problema es que nosotros queremos ignorarlo, lo ignoramos y es cuando nos va mal, porque estamos viendo el punto anterior, no seguimos la guía que Él nos da, porque el Espíritu Santo está para eso, para guiarnos, y en esos momentos oscuros es nuestro consolador y nuestro ayudador. Él es el que nos indica, mira, necesitas orar, necesitas del Señor. Estoy en una situación de mi vida complicada porque ando metida en un problema, en otro y en otro. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos dice? Mira, ahorita estás mal, necesitas orar, necesitas buscar del Señor, necesitas cambiar estas áreas de tu vida que te están afectando. Porque nosotros las conocemos, pero al final no aceptamos cambiarlas. No aceptamos que son áreas de pecado, no aceptamos que son áreas de dificultad, que son las que están promoviendo las dificultades en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo está para eso, para acompañarnos en todas esas dificultades, en todos esos problemas y para brindarnos salida, para guiarnos ante todos esos problemas. Aquí pues vamos a continuar con el tercer punto. Aquí tenemos el tercer punto que dice que el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio de Jesús.
O sea, imagínense, aquí nos están diciendo que nosotros tenemos la capacidad de dar testimonio de Jesús, aun cuando Él ya no está. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Ok? El Señor me está diciendo que yo voy a recibir poder por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar testimonio del poder de Jesús. Imagínense qué asignación tan importante recibimos, ¿verdad? Dar testimonio. Y creo que todos aquí podemos dar testimonio de nuestra vida sobre lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros, sobre lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, las situaciones de las que nos ha sacado, los problemas de los que hemos sido librados, las enfermedades de las que hemos sido librados. O sea, nosotros tenemos el poder de dar testimonio. Dice que Jesús estaba hablando con sus discípulos antes de ascender al cielo. Él les promete que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Este poder les permitirá ser testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí destaca la importancia de difundir el mensaje de Cristo y cómo el Espíritu Santo capacita y fortalece a los creyentes para cumplir con esta misión. ¿Ok? Nosotros cuando damos testimonio de Jesucristo, en lo que ha sucedido en nuestra vida, nos sirve para llevar ese evangelio al que fuimos llamados a llevar a todas las naciones. Por eso él dice ahí que tienen que dar testimonio en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. En Jerusalén también al inicio lo decía. Y eso pasa con nosotros, como les decía. ¿De cuántas situaciones no hemos salido por gracia del Señor? Situaciones en las que consideramos que era imposible. De muchas, por lo menos en mi vida han habido muchas situaciones en las que yo he dicho, aquí no hubo mano humana, aquí solamente el Señor fue quien pudo haberme ayudado en esta situación. Situaciones complicadas, enfermedades que uno no cree. ¿Y para qué sirve esto? Para que nosotros tengamos la posibilidad de dar testimonio de lo que fue Jesús en la vida de cada uno de nosotros, del cambio que hizo Jesús en la vida de nosotros. Y eso lo permite el Espíritu Santo, pues, porque cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y Él es el que nos permite dar testimonio de lo que nosotros hemos hecho, gracias al Señor, gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la vida de cada uno de nosotros. O sea, creo que pagar, solo con el hecho de haber pagado nuestros pecados, es más testimonio que cualquier otra cosa. El sentir que nos podemos quitar esa carga de encima, el sentir que nosotros ya hemos sido liberados de esas cadenas que a veces nos oprimían, que nos hacían sentir culpables, que nos hacían sentir no dignos de poder hablar con el Señor. Porque esa era la situación antes, que antes para poder hablar con el Señor la gente tenía que entrar puro a un cubículo en especial, donde Él se iba a reunir, y si no iba inmaculado, ahí nomás moría. Ahora nosotros no, nosotros tenemos la dicha de poder hablar directamente con el Padre, por medio del Espíritu. En tercer punto tenemos ahí, cuarto punto, dele, Xiomara, por favor. Dele 2 veces. Dele nuevamente. Tenemos que el Espíritu Santo produce fruto en nuestras vidas. ¿Cómo produce fruto en nuestras vidas? Entonces lo vamos a ver ahí permítanme, en Gálatas 5, del 22 al 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Creo que en la vida de cada uno de nosotros hemos ido viendo cómo esas cosas se van mostrando cuando nosotros realmente hemos creído, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, estos atributos, estas cualidades del Espíritu se van reflejando en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces, no recuerdo cuándo habíamos comentado que no es posible que un cristiano no muestre amor hacia otra persona. No es posible que nosotros no podamos mostrar bondad hacia otra persona. Si el Espíritu Santo está con nosotros,
estas cosas se deben comenzar a reflejar en la vida de cada uno de nosotros. Imagínense, el Espíritu Santo es amor, o sea, creo que es lo primero que mostramos, incluso con nuestra familia, ¿verdad? El gozo, la paz, la paciencia, y esas son áreas que a veces nos cuesta trabajar, pero que el Espíritu Santo está ahí aportando a la vida de cada uno de nosotros para que esas cosas se reflejen. En este caso, quien comentaba esto era el apóstol Pablo. Él hablaba acerca de los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo se refiere a las virtudes y las cualidades que son producidas en la vida de aquellos que tienen al Espíritu Santo habitando en ellos. Ahí pues vemos las virtudes que estábamos comentando antes, que eran el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, aquí Pablo resaltaba todas estas situaciones, que contra estas cosas no hay ley. Y esto significa que estas virtudes son aprobadas por Dios y no fundamentadas para vivir, y son fundamentadas para vivir una vida cristiana plena y en armonía y con la voluntad de Dios. O sea, quien aprueba estas cosas es el Señor. Y están hechas ahí, están puestas ahí para que nosotros tengamos una convivencia sana entre nosotros como hermanos, que nosotros podamos crecer como iglesia, porque no solo tenemos que mostrar amor aquí con el hermano, porque a veces estamos en la reunión, hola hermano, ¿cómo está? Puchica, me alegra verlo, sabe cómo lo quiero. Salimos y con el carro, vos tal por cual. O salimos y allá va aquel, mira, y me debe pisto, y la paz, y el gozo. ¿Dónde quedó? Se quedó encerrado en la iglesia mientras estábamos en reunión. Entonces la bondad, en la particular yo le comentaba una vez ayer en un devocional, la parte de bondad a mí a veces me cuesta con la gente que está en la calle, porque yo digo, lo ocupa para tomar, lo ocupa para... Pero una vez me dijo Melissa a mí, mira, me dice, la verdad yo sé que ellos muchas veces lo usan para drogarse, para comprar alcohol, pero yo cumplo con la parte mía de ser bondadosa, de darles a ellos. Y yo me siento bien con brindarles la ayuda. Entonces, el Espíritu Santo nos pide que nosotros seamos bondadosos. Y no sé quién, no recuerdo quién decía una vez que Él les daba a esas personas que andaban bolos porque no sabían si les iban a salvar de una goma con el dinero que les daban. Que yo no apoyo del todo eso, pero en su corazón estaba brindarles esa ayuda. ¿Para qué lo iban a necesitar ellos o para qué lo iban a usar? Es otra cosa, ¿verdad? Pero Él cumple con ser bondadoso, con poder brindar a una persona que lo necesita. Para lo que lo necesite, pues es muy indiferente, pero que lo necesita. Y esas son de las bondades que el Espíritu Santo atribuye a cada uno de nosotros. Son cosas que nosotros debemos comenzar a practicar, porque sabemos que están ahí, pero a veces impedimos que afloren en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros en nuestro trabajo, a veces sabemos que podemos ayudar a alguien y no lo hacemos por puro capricho. Y tal vez el Espíritu Santo está apoyando. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros cuando brindamos ese apoyo, cuando brindamos esa ayuda, abre la puerta a que nosotros podamos llevar el Evangelio a alguien que lo necesita. Entonces, vaya, esas personas que están en la calle, volviendo a lo mismo de la bondad, cuando estamos en la calle y nos paramos tal vez a darle 5 lempiras, 10 lempiras a una persona, esa persona se acerca. Nosotros tenemos la oportunidad en ese momento de poder brindar el Evangelio, de poder llegar a una vida, poder impactar una vida, que indica que cuando nosotros hagamos eso, cuando nosotros demos 5 lempiras y con él el Evangelio, esa persona pueda tomar esa actitud y ese cambio. Nosotros conocemos y en el devocional personas que han cambiado radicalmente. O sea, y eso es testimonio de ellos, yo se los decía ayer. Y eso lo comentábamos con el hecho de que nos capacita para dar testimonio. Yo le decía a ellos, a 2 personas de ahí, miren, ustedes creo que son las personas con el mejor testimonio que están en esta mesa, les dije. Porque la gente los conoce de dónde vienen, los conoce quiénes han sido. Pero por gracia del Señor, ustedes hoy por hoy son personas totalmente diferentes. Personas que aportan de una manera increíble a la iglesia. Personas que han tomado esa decisión de creerle al Señor y de dejar que el Espíritu Santo trabaje en ustedes.
porque sus vidas son un reflejo de lo que el Señor hace, y por eso les ha dado el poder del testimonio, del poder de Jesucristo. Y ellos aportan para que otras personas puedan tomar la decisión y también creer, que puedan tomar la decisión y cambiar. Porque al igual que ellos, hay otras personas en las mismas condiciones. Uno de ellos decía que cuando iba caminando el devocional, le decían, vos que no sé qué, hermanito, vení para acá y que te doy una caguama. Y él, no, sí, yo seguía, dice. Y en ellos se ha visto, y yo se los dije ayer, miren, o sea, ustedes han ido cambiando muchas cosas y el Señor lo provee. Porque hablábamos de que uno siempre le ofrecía vara a los hermanos. No, dice, yo agarraba una vara y los metía para la reunión. No, ahora yo ya sé que no, dice. Entonces, todas esas cosas las va haciendo el Espíritu Santo, que nos va guiando, nos va cambiando, nos va moldeando, nos va dando una forma perfecta para poder encajar en esta iglesia. Y no esta de aquí, no en este edificio, en esta iglesia de Cristo, porque nosotros somos su iglesia. Entonces, cada uno de nosotros es importante, en un área, en otra, de la forma que ustedes puedan colaborar, es importantísimo para el crecimiento de la obra. Ya sea con una hermana que regala copias para los devocionales, ya sea con otra hermana que puede ayudar a personas enfermas, todas esas cosas aportan. A veces uno piensa, puchica, pero ¿y eso? La vez pasada que estábamos con el problema del data, y yo digo, ¿y qué pasó aquí? Puchica, lo cambiaron fue. Pero si nosotros no aportamos a solucionar esas cosas, la reunión no se hubiera llevado a cabo de forma correcta. Y gloria al Señor, porque fui yo quien cambió eso, pero nosotros todos aportamos de una u otra manera para el crecimiento de la obra, para el avance de la obra. Y nosotros tenemos que procurar eso, que nuestra vida sea un reflejo de lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros con esos atributos, mostrarlos, sacarlos, explotarlos, hacerlos crecer cada día. Es difícil, porque a veces uno mostrar amor a las personas que no nos dan amor, creo que no es fácil, pero es lo que nos manda el Señor, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si me dicen, no, ama a tu prójimo, está bien, a mi familiar, a los hermanos de la iglesia, pero ¿y el que me ofendió? Ya se torna difícil, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que se encarga de darme dirección y de enseñarme cómo hacer esas cosas. Tarde o temprano uno cambia. Y esto pasa, y hasta incluso en la familia. Vaya, en el caso mío, creo que se los comenté alguna vez, había una situación ahí complicada entre mi mamá y dos hermanas, pero de a poquito, hablando con uno, hablando con otro, el Señor proveyó la posibilidad de que hubiera un reconcilio, de que ellas entendieran, y fue... No crean que es que solo yo les decía, miren, que ustedes tienen que... No, yo agarraba un versículo y se los mandaba. Y una de ellas, me acuerdo que ella se reunía en otra iglesia, siempre evangélica, y ella entendía por qué le estaba mandando lo que le estaba mandando. Pero en su molestia, en su enojo, ella se negaba a entender lo que el Señor le decía. Perdón. Y la palabra del Señor ahí está. Y no cambia, es lo que les decía, o sea, la palabra del Señor no cambia y nosotros depende del contexto que le querramos dar. Y ella me salía, pero ¿y vos con tu hermano? Es que el versículo no me dice que yo vaya y honre a mi hermano, me dice que vaya y honre a mi padre y madre, porque hay una promesa detrás de eso. Entonces, y con su negación, pero el Señor trabajó, que el Espíritu Santo es lo mismo, y llegó un momento en el que hubo quebranto. Hubo un momento en el que hubo entendimiento y hubo aceptación. Permítanme. Ok, vamos a continuar al siguiente punto para que vayamos avanzando. Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y esto no parecía, y esto lo hablábamos ayer con los hermanos. Pero vamos a ver la base bíblica primero. Esto está en Romanos 8:26. Dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos qué orar como conviene. Porque no sabemos qué orar como conviene. Creo que está mal escrito aquí. Pero el Espíritu nos intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces estamos en reunión de grupo
y nos toca orar y no sabemos qué orar. No sabemos cómo expresarnos, no sabemos qué decir. Y muchas veces sucede que en el interior de nuestros hogares, en el interior de nuestro cuarto, queremos hablar con el Señor y nos parece que lo que estamos diciendo es inadecuado, es inapropiado y decimos, no, yo no sé orar. Pero el Espíritu Santo está para eso ahí. Él comprende nuestros sentimientos, Él comprende nuestras ideas y las transmite de forma adecuada. Ustedes oren, ustedes hablen con el Señor, ustedes expresen sus necesidades, que quien se va a encargar de transmitir eso es el Espíritu Santo. Ustedes cumplan con orar. El crecimiento se lo va a dar el Señor en la medida que ustedes vayan aportando. Y esto también lo hablábamos ayer con los hermanos. Yo les decía, uno de ellos, no, mire hermano, que el pastor a mí me amonestó el otro día, me dice. Porque yo cuando oraba, no recuerdo qué fue lo que me dijo que oraba. Y me dice, usted no debe orar de esa manera, me dice. Bueno, le digo, me imagino, ahí está el Espíritu Santo también trabajando, le digo. Pero ese fue uno, y después me dice el otro, no, sí, a él también lo amonestaron, me dice. Porque él toda la vida decía que no me des dinero, dice, pero dame entendimiento. Entonces yo le digo, es que, miren, si le soy franco, le digo, yo a usted se lo tenía pendiente de decir en algún momento, pero lo que pasa es que no puede ser así nomás, tiene que haber un momento especial. Y yo le decía, lo que pasa es que nosotros a veces oramos por las cosas que no debemos orar. Y en el caso de él, pues él decía, Señor, no me des dinero, que el dinero no es necesario, que no lo ocupo, dame conocimiento, dame entendimiento para hacerlo. Es que usted le dice al Señor, no me des, pero dame. O sea, no me des diciéndole dame al final, va. Entonces, yo le digo, cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que orar por las cosas realmente necesarias, por nuestras vidas, nuestras enfermedades, orar por mi hermano, orar por un familiar, orar por una enfermedad. Y ellos mismos ahí en el momento cayeron, sí, verdad, hermano, me dicen, es que el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos aquí. Él es el que realmente provee todo. Sí, le digo yo, lo que pasa es que el Señor es quien realmente sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Porque yo les digo a ellos, mire, yo tengo un carro ahí y mantenerlo cuesta. La última vez fueron como 8,000 lempiras y complicado, y no fue mucho. Imagínense, les digo yo, que vengo y me meto al rollo de estar orando, Señor, quiero una Hilux 2024. 2024 tiene que ser de agencia. De entrada, la matrícula son como 20,000 lempiras. ¿De dónde voy a sacar 20,000 lempiras para matricular el carro? Yo estaba hablando con mi jefe. Veníamos de Danlí, perdón. Él venía de Danlí y un bus pasó sobre una piedra y la pringó sobre el carro. Ya le habían caído piedras y no le había pasado nada. Pero esa piedra era grande y cayó sobre el vidrio. Y solo le hizo una muesca así, ¿ves? Porque el vidrio de ese carro es grueso, es una Nissan Frontier. El vidrio es grueso y es denso. Solo cambiar ese vidrio eran como 30,000 lempiras. ¿Dónde lo voy a cambiar yo si el Señor me deje carro? ¿Dónde le voy a pagar 30,000 pesos yo para cambiar ese vidrio? El mantenimiento que gasta, me dice él que cuando lo lleva a mantenimiento son como 20,000 lempiras de mantenimiento. ¿De dónde voy a sacar 20,000 lempiras? Imagínense, cambiar un vidrio de 30,000, mantenimiento de 20,000, matrícula de 20,000, solo ahí son 70,000 pesos. Ya es la mitad del carro que ando ahorita. Entonces, el Señor me da en la medida de lo que yo necesito. Entonces, tenemos que ser sensatos con lo que nosotros pedimos, y ahí es donde entra el Espíritu Santo que nos enseña a orar. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que aprender a orar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo se encarga de agarrar lo que nosotros le damos, agarrar lo importante, agarrar lo que realmente ocupamos y transmitirlo al Señor. Ahí con el Señor ya es la voluntad de Él para con lo que nosotros necesitamos. Y ellos me decían, tienes razón, ¿verdad? Me dice. ¿Y yo qué voy a hacer con una de esas? Me dice que no sé qué. No, le digo, es que eso es lo que pasa, que nosotros tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar por lo que realmente necesitamos. O sea, primero oremos por que nuestro crecimiento sea bueno, o sea, que crezcamos en la palabra. En la medida que nosotros crezcamos en el Señor, las cosas van a ir siendo añadidas. Porque el Señor va a ir viendo que nuestro crecimiento requiere herramientas.
vaya, ustedes van creciendo y tal vez no hay un vehículo, pero en el Señor ustedes van creciendo y se ve la necesidad de un transporte, se ve la necesidad de poder salir. El Señor en su momento va a añadir esa necesidad a la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros nos apuramos, nos desesperamos por tener algunas cosas y el Señor no es el tiempo para Él, no es el tiempo para nosotros según el Señor. Entonces, el Espíritu Santo está ahí para eso, para enseñarnos a orar también, para enseñarnos cómo dirigirnos al Señor y cómo pedir de forma adecuada. Porque a veces nosotros pedimos cosas hasta imposibles. O sea, y a veces por eso es que hay personas que juegan con nuestra fe. Porque como nosotros no sabemos cómo orar, ellos nos venden esa oración a nosotros. No, mire, yo voy a su casa y oro, pero yo cobro 5,000 empiras por la noche de oración. ¿Y el grupo de oración en la iglesia? Ahí es gratis. Yo le decía a la hermana de Rafael, porque ella nos contaba que le cobraban $100, creo, por ir a orar, ¿verdad? No, le digo, mire, usted véngase aquí, nosotros ahora le cobramos una 3 litros y unos 2 churros de los ambos, que de los grandes, le digo, baratillo, le va a salir la oración ese día. Entonces, a veces nosotros no vemos lo que ya tenemos, o sea, tenemos una iglesia, tenemos hermanos que se preocupan por nosotros, expresemos nuestras necesidades para que la oración esté ahí, ¿verdad? Continuando, pues, esto se los estaba comentando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo pues nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y actúa como un mediador en nuestras oraciones. A veces no sabemos cómo orar adecuadamente o expresar nuestras necesidades y preocupaciones, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros de una manera que va más allá de las palabras. Por eso decía ahí en el versículo, con gemidos que no pueden ser expresados como palabras humanas. Esto nos muestra que el Espíritu Santo es compañero constante en nuestra vida de fe y está dispuesto a intervenir en nuestras oraciones, incluso cuando no encontramos las palabras adecuadas. Por eso les decía, ustedes oren, ustedes háblenle al Señor, ustedes tienen sus necesidades, exprésenlas. Quien se va a encargar de adecuar todo eso para lo que nuestra vida necesita es el Espíritu Santo, porque Él es el intermediario que va a llevar esa información al Padre. Él es el que le va a decir, mira, Padre, Jorge Luis necesita esto. Él está pidiendo cosas que no, pero lo que realmente necesita es esto. Él está necesitado de salud, Él está necesitado, no sé, de un trabajo, Él está necesitado de compañía, Él está necesitado de consuelo, Él está necesitado de lo que sea que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo lo conoce y Él lo va a transmitir de forma adecuada, pero nosotros cumplamos con nuestra parte de orar, de pedir. Él va a ser el intermediario y va a adecuar lo que nosotros necesitemos para con el Señor. Ok, y con esto pues avanzamos al tercer punto, al sexto punto sería ya. El Espíritu Santo nos fortalece y nos capacita para vivir una vida santa. Ok, para esto vamos a leer Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Porque si porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. ¿Qué es la carne? El pecado. Es nuestra naturaleza, nuestra carne es el pecado. Si vivimos conforme al pecado, tarde o temprano vamos a morir. Pero dice más adelante, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque vamos a negarnos al pecado para ser conforme a lo que el Espíritu Santo nos pide. Y ahorita que hemos visto en los 5 puntos anteriores, cómo el Espíritu Santo trabaja en cada uno, cómo el Espíritu Santo dispone para darnos guía y llevarnos a la verdad, cómo el Espíritu Santo nos enseña a orar, cómo el Espíritu Santo está ahí para acompañarnos, para consolarnos. Entonces, si nosotros le damos cabida al Espíritu y no a la carne, nuestra vida va a ser mucho mejor, vamos a tener vida. Entonces, y si le damos cabida a la carne, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a morir, porque cuando le damos cabida a la carne, le damos cabida al pecado. Le podemos dar cabida a las drogas, le podemos dar cabida al alcohol,
Le podemos dar cabida a tantas situaciones inadecuadas en nuestra vida que tarde o temprano terminen en una tragedia. Miren, el otro día yo miraba en las noticias, en un solo día, como 7 u 8 accidentes, si no es que más, por alcohol. Gente que iba en Tegus y se fue a estrellar un poste, se fue a estrellar una casa, que 2 carros. Hay otros tipos de accidentes, ¿va? Pero cuando nosotros damos cabida al pecado, las cosas buenas no van a suceder, claro está. Porque le damos cabida al robo, por ejemplo, ¿qué va a pasar? No nos van a felicitar por robar. O sea, no vamos a ir a la policía. Mire, don Jorge, lo felicito porque se robó 10,000 lempiras el día de ayer. No, o sea, me van a procesar. Por mentir, cuando me descubren en la mentira, no me van a felicitar. No me van a decir, usted es un crack mintiendo. Nadie se había dado cuenta hasta el día de hoy. No, lo que pasa es que si yo peco, vienen las tribulaciones, vienen los problemas. Imagínense gente que cae en el pecado, por ejemplo, de la violación. Cuando caen a un presidio, ¿qué pasa? Allá llegan y ya se descuentan otros, que no debería ser así. Pero al final llega la muerte. Y a mí me decía, hace poquito estuve hablando en el trabajo con una persona, y me decían, mire, me dicen, ahí en el presidio está un tal, el nombre me lo dijo ahí, él es el que se encarga de descontar las personas cuando llega alguien que violó a una persona. Y los policías ya saben, me dice. O sea, imagínense qué complicado, va. O sea, y el hecho de permitir eso, las mismas autoridades, va. Pero, ¿cómo llegué yo ahí? Permitiendo al Espíritu Santo trabajar en mi vida, ¿llegué a esa situación? No, llegué ahí porque le di cabida a la carne. Y no moría las obras de la carne y le di cabida al Espíritu. Si yo hubiera caminado, si hubiera dado cabida al Espíritu en mi vida, no hubiera llegado a esa situación. Y el problema es que muchas veces nosotros nos damos cuenta tarde, cuando ya estamos en el problema. Cuando ya estamos en el problema, y eso les decía a los hermanos, el problema es que cuando nosotros ya estamos en el problema decimos, pero es que yo no hubiera hecho eso. Pero el Espíritu Santo les llamó cuando ustedes estaban por hacer el pecado. Seguramente sí. Seguramente nosotros supimos que era pecado y tuvimos la elección, hacerlo o no hacerlo. El problema es que hacerlo es deleite para nuestra carne. Es un gusto que vamos a sufrir en el momento. Y no hacerlo es algo que nos iba a quedar así como, qué barbaridad, pero si no me llevo esos 10,000 lempiras. Y yo les decía a los hermanos, porque ellos me decían, no, pero es que uno tiene que dejar de hacer. Miren, le digo, lo que pasa es que uno tiene que procurar cada día alejarse más del pecado. Porque es que es inevitable, hay cosas que son inevitables. O sea, la carne, uno es carne y uno es pecado. Entonces yo les decía a ellos, y uno de ellos se reía, porque ahí estaba la señora. Entonces, no estaba en la reunión, pero sí estaba cerca. Y yo les decía, miren, les digo, nosotros salimos a la calle y nosotros encontramos una cipota. Bonita la condenada. Por naturaleza, uno de hombre, qué bonita. Ya pequé. No, porque usted no consuma. No, es que con la mente ya pequé. O sea, yo sé que es pecado, pero ya pequé. Entonces, tengo que trabajar en esa área para tratar de alejar mis pensamientos de ahí. Y el problema es que ustedes, ¿cómo pecaron ustedes? Miren, ustedes no saben si ella está comprometida. No saben, porque el mandamiento dice, no codiciarás a una mujer ajena, la mujer de tu prójimo. Pero ¿y ustedes que saben si está con pareja o no? Si está casado o no. O sea, el problema es que ustedes la vieron y ya pensaron, ¿y si cuántos niños tendría con ella? ¿Y cómo me saldrían los hipotes? ¿Y a dónde iría a vivir? Sin necesidad de haberle hablado, piensan un montón de cosas. ¿Y saben cuál es el colmo? Les digo, que a veces uno mira a una mujer aquí, avanza 2 cuadras y miró otra que era más bonita todavía. Peor es el pensamiento. Entonces, el pecado está constante, pero nosotros tenemos que darle cabida al Espíritu para la corrección de todas esas situaciones, ¿va? Porque imagínense que el pecado, eso fue pecado, pero no fue consumado a fin de cuentas. Ajá, y ahora, nosotros vemos una cipota en la calle, bajamos la ventana del carro y, hola, disculpe, ¿cómo está? ¿A quién le estamos dando cabida ahí? ¿Al espíritu o a la carne? A la carne. Porque la primero fue el pensamiento y de por sí ya pecamos. Pero si tomamos acción a decirle, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Le estamos dando cabida a la carne. Estamos haciendo a un lado al espíritu. Y es lo que les decía, nosotros tenemos la posibilidad de elegir carne o espíritu.
Y las dos tienen un costo. Uno nos conviene más que otro a corto o largo plazo, pero están ahí. En esto pues igual, este era Pablo quien estaba refiriéndose a esto, y Pablo nos enseña la importancia de vivir en el Espíritu, en lugar de vivir según la naturaleza humana, pecaminosa, o sea, la carne, como les estaba comentando, ¿verdad? Nos advierte que si seguimos viviendo de acuerdo a nuestros deseos y pecados, experimentaremos muerte espiritual. Sin embargo, dice, si mediante el Espíritu Santo sometemos y renunciamos a las acciones y deseos pecaminosos, experimentaremos una vida plena. Este versículo nos insta a buscar una transformación y vivir en obediencia al Espíritu de Dios, renunciando a los pecados y a los deseos mundanos que nos separan de Él. Porque eso es importante destacarlo, a que el pecado nos distancia aún más. De por sí, naturalmente, nosotros ya estábamos separados del Señor por causa del pecado. Y el Hijo de Él vino aquí a morir en una cruz para formar un puente que nos permitiera acercarnos al Señor. Pero yo les decía a los hermanos, lo que pasa es que el pecado ya fue pagado, pero cuando nosotros nos permitimos caer nuevamente en pecado, nosotros, aunque ya nuestro pecado fue perdonado, nuestra relación con el Señor se separa, se distancia. Y esto es como cuando un niño con un papá le ofende. El padre siempre lo va a amar y siempre va a ser su hijo y va a velar por él, pero hay una separación por ese problema, por esa ofensa. Y hasta que uno de los dos solvente o que el hijo pida una disculpa, es que la relación se vuelve a entablar más cordial, o sea, hay una mejor comunicación. O sea, el Señor ya pagó mis pecados, pero cuando yo estoy en pecado, cuando permito a la carne vivir, me distancio de Él, me olvido de Él. Y yo les decía, no sé si fue ayer o en la reunión, el problema es que cuando uno está pecando, uno se olvida del Señor. Así es la distanciación que hay. Cuando yo peco, no me acuerdo del Señor. Una vez que yo decidí pecar, se me olvidó por completo el Señor, se me olvidó por completo sus mandamientos, se me olvidó por completo el Espíritu Santo, se me olvidó por completo el sacrificio que Jesús hizo por mi vida. Entonces, démosle cabida al Espíritu Santo, hermano. Démosle cabida para que nuestra vida sea transformada en las distintas áreas de nuestra vida. Hemos visto hoy 6 etapas, 6 funciones o acciones que el Espíritu Santo tiene en nosotros. Y todo esto nos lo dejó el Señor pensando en nosotros, pensando en las dificultades que nosotros afrontamos día con día. Entonces, volviendo al versículo que estábamos viendo al inicio, que era Lucas 11:13, vemos como a manera de resumen que, si quiere darle ahí, vemos a manera de resumen que en este versículo nos enseña que Dios está dispuesto a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Es una promesa de que Dios derramará su Espíritu Santo sobre aquellos que buscan su presencia y deseen ser llenos del Espíritu Santo. O sea, tanto nos ama el Señor que no solo dio a su Hijo, sino que también nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos esa conexión, tuviéramos esa guía, ese consuelo, esa ayuda que muchas veces necesitamos, porque solos no podemos. El Espíritu Santo es una presencia divina que nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir una vida en comunión con Dios y obedecerle. Es una manifestación de amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo creo que eso está más que claro, que el Espíritu Santo en nosotros es una clara manifestación del amor de Dios, brother. Porque sin Él, yo la verdad no sé cómo sería para nosotros. Porque yo les decía yo a ellos, cuando yo tengo esta posibilidad de robar, puede que no haya más personas a mi alrededor, pero sí está el Espíritu Santo conmigo. Y Él me está viendo. Y ahí es donde yo siento la culpa. Yo tengo la opción de hacerlo o no hacerlo, pero después yo tengo la culpa porque sé que el Espíritu Santo está conmigo y Él me está viendo mientras yo estoy cometiendo el pecado. Por último, asimismo, este versículo nos revela que Dios es nuestro Padre Celestial
y está dispuesto a bendecirnos, incluso más de lo que nosotros, siendo humanos imperfectos, podemos dar a nuestros propios hijos. Si nosotros como padres terrenales deseamos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial quiere darnos cosas buenas, como el Espíritu Santo. O sea, y aquí caemos a lo del padre del hijo perdido. Imagínense cuánto nos ama nuestro Padre, que, como les decía, dio a su Hijo para morir por nosotros, y nos dejó al Espíritu Santo todavía para que nos pudiera ayudar y consolar. Si nosotros amamos a nuestros hijos, imagínense Él cuánto nos ha de amar, cuánto los ama a cada uno de ustedes, cuánto me ama a mí para haber hecho todo lo que ha hecho en la vida de nosotros. Entonces, es un punto a recapacitar para que veamos cómo está nuestra vida en el Señor, si estamos permitiendo que el Espíritu esté trabajando en mi vida, que estamos dándole cabida a la carne, dándole cabida al Espíritu, ¿a dónde queremos llevar nuestra vida? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Esa sería nuestra enseñanza el día de hoy. Espero que haya llegado a ustedes, que haya sido de provecho y que podamos aplicarla en la vida de cada uno de nosotros. Incluso para mí, el día de hoy, todavía sigo reflexionando algunas cosas de lo que yo le dije a los hermanos el día de ayer. Lo voy a ensayar con ustedes. Y mucho de lo que hablé con ustedes me va a servir para mañana. Y mucho de lo que hablé con ellos realmente me sirve. No lo comenté aquí, pero sí sirve para mí, para reflexionar algunas cosas de lo que se trata todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con una adoración para seguirle dando gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Si nos ponemos de pie.